conocer las experiencias del proceso electoral en Guatemala. Bueno, ya se realizó el pasado domingo la segunda vuelta. El candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, obtuvo un poco más del 58% de los votos contra el 37,2% preliminarmente de la conservadora Sandra Torres. El candidato del movimiento Semilla salió triunfante en estas urnas. ¿Qué valoraciones tiene sobre esta jornada de segunda vuelta electoral en Guatemala? Bueno, creo que es importante señalar que el proceso se dio pese a todos los antecedentes que se tuvieron en estos 2 meses, desde la primera vuelta a la segunda. Se desarrolló en un ambiente de calma, sin mayores sobresaltos, más allá de algunos eventos aislados que pudieron generar algún tipo de problema, pero en general el proceso pues no tuvo atrasos. Digamos, y eso nos dejó, a los que observamos desde El Salvador, nos dejó con un buen sabor de boca el que la gente acudiera, aunque no masivamente, pero acudiera de forma ordenada, o sea, que no se diera ningún problema en las mesas. Entonces, así transcurrió el proceso, sin problemas, de forma pacífica. Y pues ahí está el resultado, ¿verdad? El presidente electo por parte del movimiento Semilla. Eso podría decir, digamos, de la jornada electoral, o sea que no hubo mayor problema. Ahora lo que viene para Guatemala es, digamos, validar ese resultado, consolidarlo, dejarlo en firme y esperar pues que asuma el presidente electo en enero del otro año. Y digo esto porque el proceso de guatemalteco se caracterizó en esta oportunidad por una serie de factores fuera del proceso electoral que buscaban detener el desarrollo de la segunda vuelta, buscaban detener que participara el candidato de Semilla. O sea, había una serie de factores externos que atentaban contra el proceso electoral y que no sabemos si a partir pues ya del resultado de la segunda vuelta va a continuar estos intentos o van a dejar que asuma el presidente electo en enero. Sí, importante. Bueno, venimos de un primer proceso electoral que el ganador fue el ausentismo. Sí. Y ahora, bueno, hubo mayor votación. Pero lo que dice usted también es todo ese en esos mes y medio, 2 meses, para la segunda vuelta se dieron muchos intentos institucionales que pretendían, bueno, digamos, deslegitimar la candidatura del actual ganador. Claro. Solo tal vez una precisión. Quien ganó en la primera vuelta fue el voto nulo y blanco. Ellos sacaron más que el partido UNE. O sea, fue el primer lugar en la votación fue el voto nulo. ¿Y ahora en esta segunda votación? Ya se redujo. O sea, no fue significativo, o sea, hablamos de un 6-7%, creo que fue la última, contando votos en blanco y nulos. Pero lo que sí es que bajó la asistencia a las urnas. El último dato que vi creo que rondaba el 44-45% del padrón. O sea, y en la anterior anduvo, no me acuerdo si entre 55 y 60, o sea, pero bajó la asistencia a las urnas. ¿Qué era lo otro que me preguntaba? Era sobre, bueno, la institucionalidad, el hecho de lo que de todo lo las que había alertas, pasado. Y también, bueno, la alerta roja que se prendió incluso a organismos internacionales. Sí, es que lo que pasa y lo que nos contaban los especialistas guatemaltecos era que cuando, por ejemplo, había algún candidato que tenía alguna perspectiva de tener alguna victoria electoral, entonces se trabajaba desde la institucionalidad, digamos, mal utilizándola para tratar de invalidar a esta candidatura y de hecho había un candidato, si no me recuerdo el nombre, Pineda, que se le impidió participar en la primera vuelta y él el que estaba comandando las encuestas, o sea, el que tenía mayor intención de voto y pues por
un procedimiento que muchos cuestionan, se dejó fuera. Entonces, acá, digamos, ha intervenido en este proceso electoral la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal tuvo algunas resoluciones que también se cuestionaron y por eso se ponía en duda el trabajo del tribunal antes de la primera vuelta. O sea, porque digo, este escenario fue antes de la primera vuelta, los intentos de afectar el proceso, y luego esto recrudeció después de la primera vuelta, que fue en junio, cuando ya el tribunal, el Ministerio Público incluso intentaba, y de hecho allanó sedes del tribunal, pero también intentaba detener a personas del registro de personas de Guatemala. Entonces era un contexto bastante complicado en el que se desarrolló la segunda vuelta, y pero que por suerte no tuvo ninguna repercusión el domingo, pero esperamos, y hay que esperar, qué pasa en este proceso antes de que se den en firme los resultados. ¿Por qué se dan este tipo de situaciones, digamos, políticas o legales, qué sé yo, en algunos partidos políticos, en algunos países, de tratar de evitar de que algún candidato participe? Hemos visto en varios países ese mismo comportamiento. Lo que pasa, y esto que voy a decir, pues es lo que nos explicaban los conocedores de la situación de Guatemala. El candidato Bernardo Arévalo, que es presidente electo, no estaba en la órbita de lo que muchos llaman en Guatemala el pacto de corruptos, que es una alianza de diferentes sectores, obviamente sin intereses democráticos, sino que con intereses de mantener el control de las instituciones y ponerlas a su servicio, para seguir obteniendo digamos, beneficios, valga la redundancia, y pues tener siempre capturado el Estado. Entonces, el candidato ganador no estaba en esa órbita, mientras que el resto de candidatos sí respondían o podían responder a este pacto de corruptos que le han llamado, a esta alianza, y por lo tanto veían una amenaza en que pudiera ganar la elección, teniendo en mente que Sandra Torres es de las políticas en Guatemala que más, más respuestas negativas tiene. O sea, cuando le preguntan preguntas positivas y negativas, Sandra Torres es la que tiene más, respuestas negativas, menos apoyo. Entonces ya en una segunda vuelta donde solo habían dos candidatos y estaba Sandra Torres, pues obviamente la balanza se inclinaba hacia el candidato del Movimiento Semilla. Y eso era lo que tenía preocupados pues, a todos estos actores, y comenzaron a utilizar las instituciones para tratar de frenar la segunda vuelta, porque hasta ese punto se llegó, tratar de frenar la segunda vuelta y luego impedir que el partido compitiera en la segunda vuelta. Entonces era un escenario, como digo, un poco complicado el que se estaba viviendo, pero es por eso, porque no tienen control sobre el Movimiento Semilla. Ahora, incluso la justificación era de que pudo haber inscrito o conseguido firmas ilegales en su inscripción, pero a esas alturas del partido, digamos, o de las elecciones, justificar eso claro, no era tan aceptable entre la población. Digamos, eso, el tema de las firmas que estaban falsificadas y todo esto, el mismo partido lo denunció con anterioridad. O sea, el mismo partido dijo, mire, hay personas que han falsificado las firmas y lo puso a conocimiento del Ministerio Público. Pero luego esto lo utilizaron como excusa para tratar de cancelar el partido. Cuando lo que dice la Constitución guatemalteca la ley electoral guatemalteca es que no se puede cancelar a un partido político mientras está en marcha el proceso electoral. No se puede hacer eso. Digamos, ese fue el argumento del Tribunal Supremo Electoral para no proceder a la cancelación. Ahora, digamos, la visión de la ciudadanía sobre la democracia, sobre el sistema, pierde confianza en eso.
viendo todas esas situaciones? Y en Hay- vez de fortalecer ese sistema, lo debilita. Esa es una posibilidad porque siempre se sabe que en una segunda vuelta hay una disminución del porcentaje de votación, llega menos gente a votar. Eh, pero es, digamos, una posibilidad de que en la caída de la votación de esta segunda vuelta haya alguna influencia, o sea, haya dado alguna influencia de todo ese proceso que se siguió antes de la segunda vuelta. Eh, y que le haya mermado la confianza en el proceso electoral, en las instituciones, a la ciudadanía, que ya de por sí, pues si uno ve los números de los países de la región, no hay mucha confianza en las instituciones. Entonces, eso es una posibilidad. Hay todavía, y eso hablábamos con unos especialistas en Guatemala, hay mucha tela que cortar para entender qué es lo que pasó esta vez en Guatemala. O sea, desde el hecho de un candidato que no estaba en el radar de que podía ganar y convertirse en presidente. Entonces, hay todavía mucho que ver y también mucho que explicar del comportamiento ciudadano, porque se manifestó pues en realidad dándole el apoyo a este candidato de forma masiva, pues porque sí fueron casi el 60, 58%, 59% el apoyo. Entonces, habría que ver qué fue digamos, el motivador para que esta ciudadanía diera el voto al candidato Bernardo Arévalo, y también ver por qué casi el 55% de la población no acudió a votar.